Hay una grabación de cámara trampa de los Everglades de Florida que hizo que una sala llena de biólogos marinos se quedara en silencio. No porque lo que aparece sea grande, no porque lo que aparece sea espectacular, sino porque lo que aparece no debería ser posible según ningún modelo que nadie hubiera construido. Y porque nadie en esa sala, ningún experto con décadas de trabajo de campo en ese ecosistema, lo había visto venir. La grabación muestra algo pequeño, algo que cada persona de ese equipo había pisado junto a sin pensarlo 2 veces durante años de trabajo en el pantano. Y ese algo pequeño estaba tragándose vivo a uno de los depredadores invasores más peligrosos del continente, entero. Pero antes de que llegues a esa grabación, necesitas entender el problema que esa grabación estaba respondiendo. Porque sin ese contexto, el clip parece un dato curioso. Con ese contexto, parece el inicio de algo que nadie se atrevió a modelar. Esta es la historia de la invasión que ganó. De los expertos que admitieron que no tenían respuesta. De los transmisores quirúrgicos que empezaron a desaparecer uno por uno de los monitores de un equipo de investigación. Y de lo que los científicos encontraron cuando siguieron la señal hasta donde fue a parar. Y la lección que emerge no es sobre serpientes ni sobre pantanos. Es sobre lo que ocurre cuando quitamos lo que pusimos delante de un sistema que lleva millones de años aprendiendo a defenderse. Quédate hasta el final. Porque la pregunta que nadie puede responder todavía aparece en la última parte, y es la que determina si los Everglades sobreviven. El monstruo que nadie invitó. La pitón birmana no es de aquí. Evolucionó al otro lado del planeta, en las selvas y humedales del sudeste asiático, en Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia. En ecosistemas que pasaron millones de años construyendo redes tróficas específicamente diseñadas para contenerla. Depredadores que la cazaban, competidores que la presionaban, enfermedades que controlaban sus números. Nada de eso cruzó el océano con las serpientes. El comercio de mascotas exóticas de los años 80 y 90 enviaba miles de crías de pitón a los Estados Unidos. Baratas, llamativas, vendidas a personas que no tenían idea real de lo que estaban comprando. Las crías crecieron hasta 4 metros, luego 5, luego 6, y la gente hizo lo que la gente hace. Las llevaron en coche hasta los canales y humedales al borde de los Everglades y las soltaron. Luego, en 1992, el huracán Andrew arrasó el sur de Florida y destrozó instalaciones de cría comercial, volcando cientos de ejemplares directamente a la naturaleza en una sola noche. Una fuga lenta se convirtió en una inundación. Estas serpientes llegaron a encontrar un territorio sin depredadores naturales esperándolos. Nada en ese pantano había evolucionado para temerlas. Nada las reconocía como amenaza. Nada las había visto antes. Entraron al paraíso como máquinas de matar perfectas. Y simplemente empezaron a comer. Lo que pasó después es difícil de decir en voz alta. Las poblaciones de mapaches en las zonas más afectadas cayeron un 99,3%. No disminuyeron, colapsaron. Las zarigüeyas bajaron un 98,9%. Los linces rojos un 87,5%. Los conejos de marisma y los algodoneros simplemente desaparecieron de lugares donde habían vivido durante miles de años. Ciervos de cola blanca adultos tragados enteros. Caimanes, supervivientes acorazados del asteroide que mató a los dinosaurios, encontrados en los estómagos de las pitones. Los restos de 58 especies distintas de aves extraídas de estas serpientes en estudios de contenido estomacal. 58 especies. Aves migratorias que habían volado desde Canadá solo para pasar el invierno en Florida. Esto no ocurrió a lo largo de siglos. Ocurrió en cuestión de décadas. En algunos lugares, en unos pocos años, el Dr. Frank Massotti, ecólogo de fauna silvestre de la Universidad de Florida, que ha dedicado más de 20 años a estudiar esta invasión, ha estimado la población de pitones entre decenas de miles y posiblemente cientos de miles. Un ejército invisible, perfectamente camuflado, infinitamente paciente, desmantelando silenciosamente uno de los ecosistemas más irreemplazables de América del Norte desde adentro. Y la gente lo intentó todo. El gobierno federal prohibió las importaciones y catalogó a la pitón como fauna silvestre dañina. Florida lanzó programas de recompensas, entrenó perros de detección, voló drones térmicos sobre los herbazales,
Organizó concursos de caza que trajeron cazadores de todo el país. Muestreo de ADN ambiental, monitoreo acústico, estudios aéreos, múltiples agencias, incluso el cuerpo de ingenieros del ejército. Nada movió la aguja, y cada persona seria que pasó tiempo real en ese pantano eventualmente llegó a la misma conclusión oscura, expresada con cuidado en solicitudes de subvenciones y sin rodeos sobre una taza de café. Las pitones habían ganado. Los Everglades se estaban perdiendo. Mazzotti lo dijo claramente en una ocasión, de pie en el campo después de 3 semanas en el agua. El ecosistema está siendo comido vivo, y no hay ningún depredador capaz de detenerlo. Nadie discutió. Los números eran demasiado brutales. Los transmisores que empezaron a desaparecer. Es en este punto donde la historia da un giro que nadie vio venir. Ian Bartosek y su equipo de la Conservancy of Southwest Florida llevaban meses ejecutando lo que en papel parecía el trabajo de campo más sin glamour imaginable. Transmisores quirúrgicos implantados en pitones birmanas juveniles. Señales de radio rastreadas a través de los humedales día tras día, construyendo lentamente un mapa de cómo estos animales se mueven, dónde se detienen, cómo sobreviven. El tipo de trabajo lento y metódico que termina en una hoja de cálculo, no en los titulares. Luego las señales empezaron a morir. No los transmisores. Eso es el detalle en el que tienes que detenerte. El hardware seguía pulsando exactamente según lo programado. Un latido electrónico limpio y constante transmitiendo desde un punto fijo en el pantano. Eran las pitones que llevaban ese hardware las que estaban desapareciendo. La primera fue la pitón número 19. 3 semanas de datos perfectos. Patrones de movimiento, ciclos de descanso, ventanas de actividad. Todo dentro de lo esperado. Y luego, quietud total. No la quietud de un animal de sangre fría que se ralentiza en una mañana fresca. No un periodo de descanso entre cazas. El tipo de quietud que significa exactamente una cosa. El equipo avanzó entre las raíces de ciprés y el zacate espinoso hasta las coordenadas. Y cuando llegaron, cada persona se detuvo a la vez. No había carcasa, no había sangre, no había marcas de arrastre, ni piel muda, nada perturbado en absoluto. Solo ese pulso electrónico tenue y constante, transmitiéndose desde dentro de algo que había tragado su pitón entera, transmisor incluido, y lo que sea que era, todavía estaba ahí fuera, todavía en movimiento, todavía digiriendo. Piensa en lo que eso requiere. Una pitón birmana no es un ratón. Es un constrictor musculoso de crecimiento rápido, el animal del que todo lo demás en ese pantano había aprendido a huir, y algo se lo había llevado de manera tan limpia que un equipo entrenado de pie, en el lugar exacto, no podía encontrar ni una sola traza de que hubiera ocurrido. Luego ocurrió de nuevo. 2 señales más planas en octubre del mismo año. 2 pitones más desaparecidas sin carcasa, sin evidencia, sin una sola gota de sangre. 2 transmisores más pulsando pacientemente desde coordenadas donde un animal vivo solía estar. Una vez es un accidente. Un evento extraño de una vez en 1000. Pero esto hacía 3. 3 serpientes. 3 transmisores. Cada uno recuperado desde dentro de algo que el equipo no podía identificar. Algo que todavía estaba ahí fuera, cazando en un pantano absolutamente lleno de investigadores y cámaras. Y ni un solo ser humano lo había visto. Lo que dijeron las radiografías. Llevaron lo que tenían al laboratorio y sacaron radiografías. Y luego se quedaron frente a la pantalla de imágenes y guardaron silencio. Una columna vertebral de pitón, intacta y enrollada, dentro del estómago de algo. El transmisor quirúrgico todavía allí, todavía transmitiendo desde el interior de un depredador que nadie podía identificar. Uno de los animales que reconstruyeron había pesado más de 20 kilos y medía casi 4 metros. Su cuello destruido, su cuerpo enterrado bajo la maleza. Algo había matado a un depredador apex de ese tamaño, se lo había comido entero, y se había deslizado de vuelta al agua sin dejar rastro. Bartosek, que lleva 20 años en este trabajo, lo llamó el momento más surrealista de toda su carrera. El equipo ejecutó cada diagnóstico. El equipo funcionaba perfectamente, lo que dejaba una sola explicación. Lo que sea que estaba haciendo esto era real, lo suficientemente grande como para tragar una serpiente de 4 metros,
y lo suficientemente hábil para hacerlo bajo las narices de un equipo de campo experimentado sin ser visto jamás. Entonces, empezaron a trabajar en la lista de sospechosos. Cada respuesta que probaron estaba equivocada. Un caimán grande era la suposición obvia, el ápice del ápice, pero la evidencia se negó a cooperar. Los caimanes aplastan y hacen el giro de la muerte, dejando daños catastróficos e inconfundibles. Huesos destrozados, tejido desgarrado, restos a medio comer dispersos en todo un sitio de matanza. Las pitones desaparecidas no tenían nada de eso, sin heridas, sin marcas, simplemente desaparecidas. ¿Un puma de Florida? Los pumas atacan por sorpresa, mordiendo a través del cráneo o la columna vertebral, dejando heridas de punción y marcas de garras. No había nada, sin pelo enredado en la maleza, sin arañazos, sin huellas en el barro. Un oso negro, poderoso, oportunista, capaz de comportamiento extraño. Pero los osos no tragan serpientes de 4 metros enteras en una pieza. Nada hace eso. El mecanismo mismo era incorrecto. Pasaron por cada depredador serio en la cadena alimentaria de los Everglades. Halcones, lechuzas, otras grandes serpientes constrictoras, levantados como candidatos, examinados y descartados uno por uno. Lo que sea que estaba haciendo esto, operaba mediante un método que sus modelos simplemente no podían producir. Así que hicieron lo único que un grupo de investigación desesperado puede hacer. Instalaron cámaras en cada punto donde una señal había muerto y esperaron. Semanas de grabaciones vacías. Zacate inclinándose en el viento. Aves que esperaban picoteando en los bajíos. El mapache ocasional. Hora tras hora de nada en absoluto. Las cámaras de campo no se preocupan por tu teoría. Solo registran el pantano exactamente como es. Indiferentes y mayormente vacías. El equipo intercambió tarjetas de memoria, cambió baterías, vio horas de nada. Y luego una mañana, un investigador abrió un clip, y toda la sesión de revisión simplemente se detuvo. Lo que captaron las cámaras. Lo que aparece en esa grabación es pequeño. Sin monstruo, sin caimán, sin puma, sin nada que jamás hubiera aparecido en la lista de nadie. Solo una silueta oscura y gruesa, completamente inmóvil en el suelo de hojas en el borde del agua, tan perfectamente igualada a la vegetación en descomposición que podrías mirar el fotograma durante un minuto completo y no encontrarla. Una pitón juvenil se mueve cerca, sin apresurarse, y entonces el suelo de hojas explota. El golpe es demasiado rápido para que el ojo lo siga. En un fotograma, la serpiente está escondida. En el siguiente, sus mandíbulas ya están bloqueadas en la cola de la pitón. No hay persecución. No hay lucha en el sentido que la palabra implica normalmente. El atacante simplemente empieza a trabajar sus mandíbulas a lo largo del cuerpo de la pitón, desenganchándolas, abriéndose de una manera que debería ser anatómicamente imposible, tragando a la pitón pulgada a pulgada, mientras todavía está viva, y retorciéndose. Pesa una serpiente casi tan larga como la cosa que la está comiendo desaparecer, cola primero, por una garganta que no debería poder abrirse tanto, y no para hasta que no queda nada más que un bulto deslizándose hacia la oscuridad. El depredador era una boca de algodón de Florida, una víbora de foseta venenosa que había vivido en esos mismos humedales durante miles de años. Un animal que cada persona de ese equipo había rodeado en el sendero 100 veces sin pensarlo 2 veces. Había estado aquí todo el tiempo, haciendo esto todo el tiempo, y nadie había pensado en mirar. El animal que nadie tomó en serio. En retrospectiva, no debería haber sorprendido a nadie. La boca de algodón de Florida es uno de los depredadores más subestimados de América del Norte. Los adultos típicamente miden entre 80 y 120 centímetros. Los ejemplares raros superan 1,5 metros. Toros pesados de músculo, construidos para una vida semiacuática en exactamente este país de cipreses ahogados, praderas de hierba inundadas y sistemas de raíces de agua negra. Este siempre fue territorio de bocas de algodón. Las pitones simplemente se mudaron a él. Esa famosa exhibición, el cuerpo enrollado, la mandíbula caída, el destello blanco en el interior de la boca que le da a la serpiente su nombre, es solo la advertencia. El arma real no puedes verla.
Entre el ojo y el orificio nasal de cada lado de la cabeza hay órganos de fosa que leen la radiación infrarroja con una precisión extraordinaria. Cazan por calor, no por vista ni olfato. La oscuridad y el camuflaje no significan nada para ellas. Incluso una pitón de sangre fría, ligeramente más cálida que el agua después de asolearse o digerir, se ilumina lo suficiente como para ser encontrada en total oscuridad. El arma más poderosa de la pitón, el camuflaje que le permite desaparecer de equipos de búsqueda humanos parados a centímetros de distancia, es inútil contra un animal que caza por calor. Y luego está el veneno, hemotóxico, refinado durante millones de años para destruir tejido y células sanguíneas desde adentro. Una picadura no tratada conlleva un riesgo genuino de matar a un humano adulto. Para presas más pequeñas, es casi siempre fatal en minutos. Eso importa, porque la boca de algodón nunca tiene que ganar una pelea de lucha libre. Una pitón mata por constricción. Tiene que envolver, sostener, apretar y superar a su presa. Una boca de algodón golpea una vez, se retira y deja que el veneno termine el trabajo. Contra una pitón juvenil que aún no ha desarrollado su fuerza adulta, la pelea termina antes de que empiece. Y ahora el detalle que da vuelta a esta historia. Las bocas de algodón cazan más de 27 especies de serpientes, como parte normal de su dieta, incluidas otras bocas de algodón. Son ofiófogas, comedoras de serpientes por instinto, por millones de años de comportamiento codificado. Para una boca de algodón, una serpiente larga de cuerpo blando, que vive en el suelo, es alimento en una forma familiar. Esto nunca fue una habilidad nueva que la invasión de pitones les enseñó. La pitón birmana era simplemente un artículo nuevo en un menú muy antiguo. El invasor se deslizó hacia el pantano y corrió directamente hacia un local que había estado comiendo serpientes mucho antes de que cualquier pitón tocara suelo americano. La coalición que nadie organizó Bartosek se quedó mirando esa radiografía durante un buen rato. No lo llamó victoria, porque lo que confirmaba no era solo un evento de depredación, era un mecanismo que nadie había pensado en buscar. Si las bocas de algodón podían hacer eso, la pregunta que le causaba malestar era cuántas otras cosas allá afuera lo estaban haciendo también. Los propios datos de rastreo de Bartosek habían estado contando una segunda historia todo el tiempo, una que nadie había unido hasta que los transmisores lo forzaron a salir a la luz. De las 19 pitones monitoreadas en el estudio, 5 habían sido matadas por caimanes americanos. Uno de esos caimanes medía solo 2,70 metros. Los caimanes no habían cedido ni un centímetro de territorio. Habían estado luchando todo el tiempo, en silencio, completamente sin registro, no retrocediendo, matando. Y el hecho de que un caimán de 2,70 pudiera hacerlo, importa porque significa que esto no era solo obra de toros gigantes. Eran los residentes ordinarios de tamaño mediano del pantano, los que están en todas partes. Luego, en junio de 2021, una cámara de fauna silvestre captó algo sin precedentes en el registro científico. Un lince rojo, un animal cuya propia población había sido diezmada por esta invasión en un 87%, atacó un nido de pitón, no carroñando, no tropezando con huevos sin vigilancia. Fue directamente a por la hembra anidante, arañando con ambas patas delanteras, empujándola hacia atrás, y luego metódicamente saqueó la puesta un huevo a la vez. La primera evidencia fotográfica jamás registrada de un mamífero nativo atacando un nido de pitón birmana. Un investigador que vio el clip aparentemente lo vio 2 veces antes de confiar en lo que estaba viendo. Estos gatos no huían de la invasión ni aprendían calladamente a coexistir con ella. Estaban aprendiendo a desmontarla, desarrollando comportamiento de caza completamente nuevo dentro de una sola vida útil, contra una amenaza que ni siquiera había existido en su territorio una generación antes. Se supone que ese tipo de comportamiento tarda muchas generaciones en emerger. Estos animales lo estaban haciendo en tiempo real, sin ninguna pista evolutiva lenta que los libros de texto exigen. Y siguió. Cámaras sobre las zonas inundadas captaron búhos y halcones levantando pitones juveniles de los espacios expuestos al amanecer y al atardecer, sacándolas del sistema antes de que pudieran crecer hasta convertirse en los gigantes que se tragan a los ciervos enteros. Saca a una pitón a 45 centímetros y borras cada ciervo, cada caimán,
cada ave que esperaba que habría comido a lo largo de las décadas que podría haber vivido de otro modo. Una muerte pequeña temprano vale una cantidad enorme más tarde. Los osos negros y los pumas de Florida también fueron documentados cazando pitones en múltiples puntos del área de estudio, así que toda una coalición se había ensamblado silenciosamente. Víboras de foseta en el suelo de hojas, rapaces en el dosel, linces rojos en el nido, caimanes en el agua, osos en la maleza. Todos trabajando de manera completamente independiente, ninguno coordinado, ninguno dirigido por nadie. Todos simplemente haciendo lo que millones de años de evolución los construyó para hacer. Defender el hogar contra un intruso que no pertenece allí. No salió ningún memorando, ninguna especie votó. Simplemente convergieron en el mismo objetivo desde 5 direcciones a la vez. La aritmética que no favorece a los defensores. Pero aquí está la verdad. Y no voy a adornarla. No es suficiente. Todavía no. Una sola hembra de pitón birmana pone entre 12 y 36 huevos en una puesta, a veces más. Se enrolla alrededor del nido durante toda la incubación, temblando sus propios músculos para generar calor, defendiéndolo contra cualquier cosa que se acerque. Estos animales crecen rápido y viven durante décadas. La aritmética es despiadada, y no se preocupa por los defensores. Ejecuta esa matemática una vez, y el problema se vuelve claro. Incluso si los depredadores golpean un nido con fuerza, unos pocos supervivientes es todo lo que se necesita. Crecen, ponen sus propias puestas, y la curva se compone en lugar de subir en línea recta. Ese es el motor contra el que está toda la coalición nativa, y nunca se apaga. Desde que comenzó el programa de eliminación de Florida, los cazadores humanos han sacado más de 5,000 pitones de la naturaleza. El desafío de pitones de 2024 sacó casi 200 en un solo fin de semana. Suena sustancial hasta que lo pones junto al veredicto de Mazzotti. Apenas rasca la superficie. Estas serpientes son maestras de desaparecer a un grado que bordea lo sobrenatural. Los investigadores han caminado a menos de 2 metros de un animal enrollado y completamente alerta, y no han visto nada. Se sumergen bajo el agua durante largos periodos. Se doblan en espacios que ningún equipo de búsqueda pensaría en revisar, y enormes extensiones de su hábitat ni siquiera pueden alcanzarse a pie. Esa es la pared contra la que choca eventualmente cada esfuerzo. No una falta de voluntad o de dinero. Solo un pantano demasiado grande, demasiado húmedo y demasiado bueno para ocultar lo que hay dentro de él. Lo que el pantano está enseñando que no se le puede enseñar. Y sin embargo, cada acción sigue importando. Cada golpe de boca de algodón, cada asalto de lince rojo, cada muerte de caimán. Cada transmiser, extraído de un estómago no identificado. Cada uno es un punto de datos, un píxel en una imagen que recién está comenzando a formarse. Y cada uno le compra a los Everglades un poco más de tiempo. Tiempo para que los depredadores nativos afilen estos comportamientos y los pasen a sus crías. Tiempo para que los investigadores construyan mejores herramientas. Tiempo para que el ecosistema recuerde cómo defenderse. Lo que realmente mantiene despiertos a los científicos de noche no es el miedo que esperarías. Las bocas de algodón no esperaron el permiso de nadie. Simplemente empezaron a cazar. Los linces rojos no leyeron ningún plan de recuperación. Atacaron. Los caimanes simplemente siguieron siendo caimanes. Mientras los humanos escribían subvenciones y coordinaban entre agencias, el pantano ya estaba luchando de vuelta en sus propios términos. Las cámaras han demostrado que está sucediendo. Solo hay una pregunta que todo ese material de grabación todavía no puede responder. ¿Está sucediendo lo suficientemente rápido? La lección que va más allá del pantano. Hay algo en el patrón de esta historia que reconocerás si has seguido otras historias en este canal. El mismo mecanismo que vimos en el río Bridge Creek de Oregon, donde los castores estaban atrapados en un bucle imposible, hasta que alguien simplemente construyó 76 pequeñas estructuras de palos y se retiró. El mismo que vimos con los coyotes de Texas, donde el sistema ya tenía la respuesta, y nosotros estábamos pagando para destruirla. El sistema ecológico de los Everglades lleva millones de años aprendiendo a gestionar el equilibrio del que depende. Cuando aparece un invasor, el sistema empieza a generar respuestas. No de inmediato, no de manera coordinada, no de la manera en que un programa gubernamental generaría una respuesta.
sino poco a poco, de manera individual, a partir de los comportamientos específicos de cada animal, que hace lo que millones de años de evolución lo construyeron para hacer. Una boca de algodón que descubre que los jóvenes invasores son presas fáciles. Un lince rojo que aprende que los nidos desprotegidos son vulnerables. Un caimán que simplemente sigue siendo lo que siempre fue. Ninguno de ellos sabe que es parte de algo. Ninguno de ellos entiende la guerra más amplia. Están haciendo exactamente lo que harían en cualquier otro contexto, respondiendo a su entorno inmediato con las herramientas que tienen. Y la suma de esas respuestas individuales es una coalición. No diseñada, no orquestada, emergida. Lo mismo que en Oregon, lo mismo que en Texas, lo mismo que en Massachusetts con los arenques. Cuando quitamos lo que pusimos delante de un sistema que sabe cómo funcionar, el sistema recuerda cómo funcionar. El problema en los Everglades es que no quitamos el invasor, lo introdujimos. Y la pregunta que nadie puede responder todavía es si el sistema puede generar una respuesta lo suficientemente rápida para superar la aritmética reproductiva de un animal que fue diseñado por un ecosistema completamente diferente para un mundo completamente diferente. Mientras los transmisores siguen pulsando en la oscuridad del pantano, escríbeme en los comentarios. ¿Crees que los Everglades pueden recuperarse solos o la Pitón ya ganó para siempre? Y si crees que hay otro factor, humano, tecnológico o biológico, que podría cambiar el resultado, quiero leer tu análisis. Porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. Suscríbete a Wise. No te damos la historia que termina limpiamente. Te damos la que todavía está ocurriendo, con toda la complejidad y la incertidumbre que eso implica. Y te mostramos el patrón que conecta un pantano de Florida, con un río de Oregón, con un desierto de China, con una cueva en Texas. Una boca de algodón, que descubrió que podía comerse al invasor. Un castor que reinició un río que nadie más podía arreglar. Un coyote que resolvió el problema de los cerdos salvajes que decenas de millones de dólares no habían podido tocar. Un caballo que devolvió la vida a un desierto que la ciencia había declarado muerto. La misma historia en diferentes idiomas. El sistema ya tenía la respuesta. El trabajo era quitarse del camino o dejar de destruirla. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que los problemas ecológicos siempre necesitan soluciones tecnológicas costosas. Y activa la campana, porque el próximo video que publicamos lleva esta misma pregunta a otro ecosistema, donde la respuesta ya estaba ahí, mucho antes de que nadie pensara en buscarla. En Wise, el sistema siempre sabe más de lo que creemos. El trabajo es aprender a escucharlo. Hasta el próximo video.